¿Existe vida en otros planetas? ¿Y es verdad que cada planeta tiene una categoría? ¿Qué sería la evolución planetaria? Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos un poco de la historia de los exilados de Capela y su relación con el planeta Tierra. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro A Camino de la Luz del Espíritu de Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier, y el libro Exilados de Capela, escrito por Edgar Armond. Pero, antes de hablar un poco sobre las categorías y la transición planetaria, me gustaría hacer una pequeña expansión de nuestro universo. La ciencia estima que nuestro universo existe hace más o menos unos 1400 billones de años y que todo estaba unido en un solo punto. Con la teoría del Big Bang, los científicos explican que hubo entonces una separación de este punto, generando así una expansión acelerada de materia y de energía, que resultó en lo que llamamos de estrellas. Essas estrellas se agruparon, formando lo que conocemos como galaxias. Se estima que hay alrededor de 200 billones de galaxias en nuestro universo. Una de esas galaxias es conocida como Vía Láctea. La Vía Láctea tiene aproximadamente 300 billones de estrellas. Una de esas estrellas es conocida por nosotros como el Sol. Nuestro sistema solar está formado por 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y además de ellos, hay también más 5 planetas enanos: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Aparte de eso, aún tenemos los satélites naturales, asteroides, meteoros, meteoroides y los cometas. Bueno, entonces, ¿cuántos planetas hay en nuestra galaxia? Si considerarmos los cálculos que tienen en cuenta planetas externos como los del sistema solar, llegaríamos a un total de 10 billones de planetas solo en la Vía Láctea. Esto sin considerar los planetas huérfanos, que son aquellos que aparentemente no orbitan ninguna estrella. Al incluirlos, el número puede alcanzar hasta un quintillón de planetas solo en nuestra galaxia. Incluso después de este estudio, todavía me cuesta imaginar toda esta inmensidad que es el universo. Y la física cuántica actualmente trabaja con la posibilidad del multiverso, es decir, más de un universo. ¿Te imaginas eso? Pensé que era importante hacer este resumen para tener una mejor idea de cuán grande es nuestro universo y aprovechar la oportunidad para volver a hacer la pregunta para aquellos que aún no creen. ¿Por qué Dios crearía tantos mundos y solo pondría vida en el planeta Tierra? Para responder a esta pregunta, pasaré al Libro de los Espíritus en la pregunta de número 55, donde Kardec pregunta: ¿todos los globos que se mueven en el espacio están habitados? Y los espíritus responden: el hombre de la Tierra está lejos de ser, como cree, el primero en inteligencia, bondad y perfección. Sin embargo, hay hombres que se creen muy fuertes, que imaginan que solo su pequeño globo tiene el privilegio de albergar seres racionales. Orgullo y vanidad. Piensan que Dios creó el universo solo para ellos. No solo hay otros mundos en este orbe, sino que también están habitados. Resulta que esos planetas tienen diferentes civilizaciones que se caracterizan por la etapa evolutiva de cada uno. Aquí en la Tierra, por ejemplo, habitan los espíritus que todavía necesitan pasar por pruebas y expiaciones para evolucionar. En otros lugares hay espíritus más o menos evolucionados. Y como vibramos en diferentes energías, no podemos detectar la presencia de vida en mundos distintos al nuestro, ya que estos seres probablemente están formados por una materia diferente a la nuestra y sus fuentes de energía
no necesariamente están vinculadas al Sol o la energía eléctrica. Así que ahora vamos a conocer un poco de las categorías de los planetas o mundos desde un punto de vista espírita. Y el primero de ellos está formado por los planetas primitivos. Los mundos primitivos son las primeras moradas del espíritu. Y por esa razón, en esos lugares predominan los espíritus poco evolucionados que aún tienen importantes fallas morales, ya que se encuentran en el inicio de su viaje evolutivo. Por lo general, son espíritus que salen del reino animal o del estado de elementales y comienzan las primeras encarnaciones en el reino hominal. ¿Y cómo serían esos mundos primitivos? Bueno, ellos son rudimentarios, están en formación tal como lo estaba la Tierra hace miles de años, y primitivos también son los espíritus que los habitan. Son lugares donde predomina el instinto y hay poca noción de justicia. En el libro A Camino de la Luz, Emmanuel nos informa que originalmente, cuando el planeta Tierra estaba en la categoría de planeta primitivo, habían cerca de 3 millones de seres aún salvajes, hasta la llegada de los espíritus de Capella. En los mundos de pruebas y expiaciones, los espíritus no son tan primitivos en relación a los aspectos morales, pero todavía aún tienen un largo camino por recorrer para la purificación de sus males. Esos lugares sirven para que los espíritus puedan arreglar sus fallas y progresar. Así, los habitantes son sometidos a pruebas y expiaciones. Según Juana de Ángeles, las pruebas y expiaciones de cualquier magnitud son necesidades elaboradas por nosotros mismos para reparar las fallas cometidas, encontrando en el dolor que uno debe superar los valiosos recursos para la liberación de los obstáculos inditosos y la paz de conciencia. Las pruebas son situaciones diversas que hay que afrontar, son retos que nos ponen a prueba y nos hacen progresar. Y las expiaciones son una especie de advertencia sobre nuestra responsabilidad por cada acción que realizamos, resultando en una reeducación de nuestro espíritu. Son las consecuencias del mal uso del libre albedrío. En esos planetas hay bien, pero el mal prevalece debido al grado evolutivo de los espíritus encarnados. En nuestro planeta, la primera transición comenzó con la llegada de los capelinos. La tercera categoría está formada por los planetas regenerados. Son el destino de los espíritus que se encuentran en grados más altos que los anteriores. Aunque esos espíritus no tienen que pasar por expiaciones, todavía necesitan someterse a pruebas para perfeccionar los atributos morales. Sin embargo, los mundos regeneradores ya llevan características de amor y paz, como la comprensión del espíritu y el rechazo del materialismo. La caridad, por ejemplo, es la base de las relaciones sociales. Pero es importante destacar que entre una fase y otra hay un periodo de adaptación, que es precisamente el periodo que comenzaremos a experimentar de una manera más fuerte a partir del año de 2057, cuando el planeta estará en regeneración, donde aún existe lo malo, pero prevalece lo bueno. ¿Y por qué solo en 2057? Bueno, en el día 28 de julio de 1971, el médium Chico Xavier participó en el programa de televisión llamado Pinga Fuego, transmitido en vivo en Brasil por la extinta TV Tupi. Allí, Chico, bajo la orientación de Emmanuel, nos informó que si la humanidad superaba el periodo de la fecha límite, entraríamos en la fase de transición planetaria a partir del año de 2057. En el futuro, tendremos un video explicando sobre la fecha límite y otros temas cubiertos en esta transmisión. Pero, si quieres, usted también puede encontrar este video porque él está disponible aquí en YouTube, pero con el audio en portugués. La cuarta categoría
está formada por los planetas dichosos o felices, donde ya no existe lo malo. En los mundos dichosos, el bien prevalece. Los espíritus ya están más evolucionados y no necesitan pasar por pruebas o por expiaciones. Por lo tanto, todos pueden disfrutar de la felicidad plena. Y la quinta categoría está formada por los planetas celestiales o divinos, que es la casa de los espíritus felices, espíritus de primera orden. Los mundos celestiales o divinos son las moradas de los seres más elevados del universo. Los espíritus que habitan en esos lugares han limpiado todas sus fallas y todavía contribuyen significativamente al progreso de los humanos en todo el universo. En los mundos celestial o divino reina el bien puro. Explicado el tema de las categorías de los mundos, nos sumergiremos en un nuevo viaje a una constelación conocida como Capella. Pero, ¿qué es Capella? La estrella más brillante de la constelación Auriga es conocida como Capella. El nombre Capella proviene del latín y significa pequeña cabra. Capella es un sistema estrellado compuesto por 4 estrellas, y según Emmanuel, quien es el mentor de Chico Xavier, en los mapas zodiacales que los astrónomos terrestres tienen en sus estudios se observa una gran estrella dibujada en la constelación de Auriga, que recibió en la Tierra el nombre de Cochero o Capella. Es importante recordar que Capella como sistema solar tiene varios planetas a su alrededor, de la misma manera que hay 13 planetas en nuestro sistema solar. Se estima que el sistema solar de Capella está a 42 años luz de distancia de la Tierra. Es decir, si la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo y un año tiene 365 días, haciendo los cálculos, concluimos que un año tiene 8.766 horas, lo que da 525.960 minutos o 31.557.600 segundos. Usando un poco de matemática, llegamos a una distancia aproximada de 397 trillones, 625 billones y 760 millones de kilómetros, lo que representa 2.657.926 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, o 9.940.644.000 vueltas en la Tierra. Durante la transición planetaria de uno de esos planetas, al igual que la transición que estamos viviendo ahora, hubo el famoso exilio de Capella, hace más o menos 7.023 años. Durante la historia del universo, los planetas pasan por periodos evolutivos y sus habitantes, que no siguen esta evolución, a veces en masa son transferidos a otros planetas, lo que conocemos como las inmigraciones espirituales. Pero, ¿por qué los capelinos vinieron hacia la Tierra? Bueno, este exilio ocurrió porque las grandes potencias de este planeta comenzaron una gran guerra mundial nuclear, que sería como la tercera guerra mundial aquí en el planeta Tierra. Y debido a esta actitud, y porque no siguieron la evolución moral del planeta, muchos de los capelinos fueron deportados al planeta Tierra. Y Emmanuel nos explica que, hace varios milenios, uno de los planetas de Capella, que tiene muchas afinidades con el globo terrestre, alcanzó el punto máximo de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos. Allí existían unos pocos millones de espíritus rebeldes, obstacularizando el progreso de aquellos pueblos llenos de piedad y virtud. Chico Xavier explica que esta afinidad entre los planetas se debe a que ambos tienen el mismo Cristo como gobernante. Y debido a que ambos son del mismo gobernador, es que los exiliados llegaron al planeta Tierra. Una vez le preguntaron a Chico, ¿cómo sabemos quiénes son los exilados de Capella o de otros mundos?
Y Chico respondió, es muy simple. Solo pregunta si la persona cree en la reencarnación. Si cree en la reencarnación, significa que no es de la Tierra, viene de otros mundos, porque los espíritus humanos que han hecho su evolución en la Tierra aún no han alcanzado el grado de comprensión y entendimiento sobre la ley de la reencarnación. Analizando esta información, podemos concluir que la mayoría de la humanidad está aislada, porque muchas culturas creen actualmente en la reencarnación, como la mayoría de los orientales y también de los hindús, como los chinos, japoneses, coreanos, griegos, egipcios y por supuesto todos los espíritus del mundo. Para no hacer un vídeo demasiado grande, dejaré la parte 2 para la próxima semana. Y en nuestro próximo video conoceremos un poco de la historia de la llegada de los capelinos, su distribución geográfica en el planeta Tierra y sobre el próximo degredo que se acerca para algunos de nosotros. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.